Capítulo 11. Los Iluminados de Baviera o Illuminati. La Sociedad de los Iluminados de Baviera, o más conocidos como Illuminati, surge oficialmente en Alemania, en Baviera, exactamente el 01 de mayo de 1776 DC, mientras Francia pasaba por la Revolución Francesa y comenzaba a surgir el socialismo, Gran Bretaña en guerra por la independencia de los colonos en América del Norte, y mediante Adam Smith comienza los fundamentos capitalistas. En Escocia se creaba la máquina a vapor. España se encontraba creando el Virreinato del Río de la Plata en Chile. Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Italia se encontraba en guerras con Francia por los revolucionarios y se encontraba pasando por varios cambios de reyes separando algunos territorios. El fundador de esta sociedad fue Johann Adam Weishaupt, filósofo, judío y ocultista, quien nace el 6 de febrero de 1748 DC. Su padre y padrino Johann Adam Feuerbach, posterior a la muerte del padre, fueron profesores de Derecho en la Universidad de Ingolstadt, también conocida como la Universidad Illuminati. Su padrino fue un fuerte defensor de la Ilustración en Baviera, influyéndole en la importancia de la libre expresión, pensar y creer, quizás sin imaginarse lo que más tarde, al sumar otros conocimientos, se le ocurriría crear. Desde los 7 años su educación fue principalmente jesuita y luego graduándose de doctorado en Derecho a los 20 años, en adelante ejerciendo como profesor en la misma universidad. Ahí, como muchas sociedades, surge un individuo al cual se le atribuye entregarle conocimientos de ocultismo y esoterismo en 1771 DC, llamado Franz Kolmer, quien era un comerciante, pero que eran considerados satánicos para la época, los cuales, sumado un odio que comenzó a formarse hacia la Iglesia Católica desde que el Papa Clemente XIV proclamara la supresión de la Compañía de Jesús en Europa y las colonias americanas, pero que Weishaupt fue más astuto y se convirtió en profesor de Derecho canónico a favor de la Iglesia, donde conoció a Johann Georg Heinrich, con quien se convertirían en opositores del idealismo de Immanuel Kant, quien postulaba que el tiempo, el espacio y la causalidad eran percepción netamente debido a que las cosas en sí existen pero se desconoce su real naturaleza, que más tarde se demostraría mediante la teoría de la relatividad de paso post-desarrollo de la idea mediante más científicos. Weishaupt fundó la sociedad siendo solo 4 miembros más él. Estos miembros fueron alumnos suyos y crearon básicamente una organización que contenía 3 grados, novicio, minerval e iluminado, los cuales prometían conocimientos adicionales al pasar de grado. Tenían objetivos claros y precisos, los cuales era derrocar a todas las formas de gobierno y orden religiosa bajo el pensamiento iluminista, que busca iluminar a sus miembros mediante la creación un entorno propicio para el desarrollo de este objetivo, y lo harían por medio de 5 estrategias: sobornar y extorsionar con sexo, bienes y dinero. Los profesores formarían a los alumnos para elegir a los mejores e invitarlos a la sociedad, y que debían ser menores de 30 años. Por ser más abierto de mente. Dominar los medios de comunicación con el fin de manipular a la masa, uniéndola en sus propósitos sin que se den cuenta. Como ocurrió con la situación en el Palacio de Versalles. Todos los recursos serán utilizados para crear caos en los gobiernos. Crear guerras para derrocarlos o endeudarlos. En 1784 DC se agrega, derribar a la Iglesia Católica mostrando la verdad de sus actos. Para ello debían infiltrarse y utilizaron el comunismo, y la KGB. Para esto a Weishaupt se le ocurrió la idea de infiltrarse en la masonería para propagar sus ideales, ahí fue como en 1777 DC se une a la logia de Múnich, la cual terminaría siendo absorbida por este pensamiento iluminista y comenzando una expansión por toda Alemania. Pero cuando un masón llamado Adolf Freier Nigge se incorpora a los Iluminados, se crea un nuevo impulso en su expansión. Nigge era miembro de la nobleza, que provocó, al igual que siempre con las modas, muchas se incorporaran a la sociedad, comenzando una fuerte infiltración de los Illuminati en la fraternidad masónica. En Berlín se registraron más de 600 miembros y se tiene registro de más de 3.000 en toda Europa, enfrentándose incluso con algunas órdenes que no mantuvieron el secretismo de los reclutamientos que se intentaban. Se confrontaron, como fueron los Rosacruces, que recordemos también existen gran probabilidad de miembros Rosacruces eran masones como masones eran Rosacruces, pero no necesariamente ambos. Ahí también ocurrió con los Illuminati. En 1782 DC Nigge promovió y fue aceptado la integración de los grados Illuminati en los grados masónicos, y promoviendo de forma más equilibrada o sutil los intereses de la sociedad. Esto crea una incertidumbre tremenda debido a que se pierde la noción de quién podría ser miembro de qué orden. Esta diferencia creó entre Nigge y Weishaupt que llevó a que muchos de sus miembros creyeran que se disolvería y acercarse al reinado para testificar contra la orden sobre conspiraciones a punta de asesinatos a favor de la Ilustración y la imposición de un Estado iluminista.
El 22 de junio de 1784 el príncipe Carl Theodor prohíbe las comunidades, sociedades y fraternidades que se encuentren sin su autorización. El 01 de julio de 1784 de Cenigge dejara la sociedad Illuminati, pero manteniendo los ideales insertados en la masonería de forma más o menos drástica al menos públicamente. El 2 de marzo de 1785 dice el Papa Pío VI, que hace oficial la prohibición explícita a la masonería y los Illuminati acusándoles de alta traición y de ser enemigos de la religión, pero curiosamente muchos fueron enjuiciados, pero nadie encarcelado. Todos fueron expulsados o le fueron incautados sus bienes, algunos sospechan que los jueces ya se encontraban corrompidos. El 16 de agosto de 1787 DC se hace oficial la pena de muerte, por lo cual Beisaut huye a Gouza, donde escribiría una serie de libros sobre el pensamiento iluminista y las persecuciones que tuviera en Baviera. En junio de 1789 DC en Francia se funda oficialmente el grupo político de los jacobinos, los cuales eran extremistas en sus políticas y más tarde incluyendo el reinado del terror, y quizás explicando por qué Robespierre les persiguió. Este mismo año también Benjamin Franklin visitó la logia masónica para convertirse en maestro y curiosamente su sede no solo era punto central de la Revolución Francesa sino también una de las logias que se publicó como infiltrada por los pensamientos iluministas según Leopold Hoffman, quien fue un masón anti-Illuminati que publicó en su periódico informando la influencia de los Illuminati en su logia y la Revolución Francesa. Existen variados de libros y noticias en periódicos que informaron la misma situación, pero debido a que la orden había sido disuelta teóricamente, al igual que los templarios, les dieron por desaparecidos por el hecho de desaparecer del mapa que pudiesen rastrear y se narró la historia como una victoria para la Iglesia. En adelante solo podemos saber sobre la orden mediante la percepción de la inclinación de los pensamientos y actos más agresivos desde la masonería, lo cual da origen a un sinfín de acusaciones de completo, conspiración y terrorismo a los miembros de la masonería, pero esto es tan exacto como decir que por ser chileno debo ser ladrón, como es la fama en algunos países. Hasta que aparece oficialmente Gabriel López de Rojas, quien se declara maestro Illuminati de grado 33 por el rito escocés y grado 97 por el rito egipcio, de quien puede encontrar una entrevista que se le realizó, pero también puedes leer bastante sobre él en internet ya que es de nuestra época actual. Gabriel nos cuenta y confirma mucho de lo que hablamos en este libro, separa a Satanás de Lucifer. A continuación les dejaré un listado de los objetivos teóricos en la actualidad de esta sociedad. Los orígenes de esta información específica es la única que no puedo revelar y por lo cual les dejo abierto a teorizar, cuestionar, dudar, especular u omitir si se desea, pues es un agregado para apoyar el despertar de tu mente hacia este nuevo mundo y el inicio de una desconexión de la Matrix. Explicaré algunos objetivos de la orden que intentaré transmitirnos en palabras que pudiesen sonar a que apoyo sus ideales, pero no es así. Busco comprender sus ideales, pues en esta vida es el entorno que me tocó y comprendo que soy dueño de mi realidad de acuerdo a mi historia, mi sensación con los demás desde el amor propio y por ende desde mi visión siempre existirán dos polaridades para comprenderla como una totalidad y la tarea individual es mantenerla en equilibrio a medida que más historia se escribe en cada instante y debo permanecer consciente de este regalo, y con entrega la posibilidad secreta de hacer cualquier cosa si se invierte tiempo, aunque sean años, décadas o incluso milenios, si se invierte energía de uno o muchos en comunión para un mismo propósito, ya sea laboral, judicial, administrativo, comercial, religioso o profesional. No existe nada imposible, pero cada uno expresándolo en libre albedrío en respecto con el prójimo y siendo como una sola conciencia manifestando todas sus ideas al mismo tiempo, si existe unión, comunicación y comprensión de uno mismo y su entorno. Y si existe otro tipo de vida en este plano existencial de 5 sentidos, ya sea extraterrestre, intraterrestre o dimensionales invisibles, es solo encontrarnos con una civilización que debemos buscar comprender y no con millones de seres de otra especie diferentes. Quise explicar para minorizar teóricas sobre mi inclinación hacia un bando y dejando claro aún así que no participo de esta sociedad o alguna de sus ramas al momento de escribir este libro. Actualmente la sociedad Illuminati dice perseguir los siguientes objetivos, y que se vendrían desarrollando desde el 1800 DC en todo el mundo. Creación de un único gobierno, religión y moneda, según mi interpretación, para un único orden mundial dominado o unido de acuerdo a la percepción y adaptación al entorno de cada uno. Finalmente se creó la ONU, que es un Senado internacional. Destrucción del nacionalismo. Personalmente creo que debido al sentido de pertenencia hacia un lugar ya que crea separación. Dejo la siguiente pregunta buscando demostrar que en el poder ocurren diferencias notorias a simple vista.
haciendo que el pueblo pierda la fe y esperanza en su sistema de gobierno, ya sea comunista o capitalista. Destrucción de toda religión, creo que es debido a la adoración, no la creencia en sí. Así como Jesús dijo que lograríamos cosas más grandes que él, pero al morir y pasar los años terminó siendo el máximo e inigualable expositor de Dios en la tierra cuando claramente nos invitó a manifestar a Dios en la tierra desde tu corazón con amor y comprensión. Fue un portador de luz en nuestro mundo, fue un Lucifer que venció a su adversario interior que fue llamado Satanás e Isiaei como Siddhartha venció a Mahara para alcanzar la iluminación. Establecer un sistema de control de pensamientos, creo que va más ligado a nuestro presente y usan la conspiranoicas para que estemos con la mente en el futuro olvidando lo que ocurre. Se piensa en sistema de control mediante inteligencia artificial, pero Google pide autorización para tener micrófono abierto, lo cual facilita saber que estás conversando y luego las publicidades van centralizadas a este propósito. Redes sociales se dio a conocer como un canal para expresarte libremente y existe una revolución francesa en Internet debido a no saber cómo luchar contra las imposiciones que ellos van colocando. Finalmente, el sistema de la red es el sistema de control del pensamiento, ya que averiguando lo que le gusta a cada individuo se le puede dirigir con tentaciones comerciales para que en algún momento se endeude, lo cual le llevará a trabajar para conseguirlo y por ende firmar a sus grilletes por un par de años en vez de ahorrar la mitad del tiempo sucumbiendo al adversario interior alimentado por la sobreexposición comercial y ego social. Fin de la industrialización. La industrialización es un sistema de aumento de producción y ahorro de tiempo en pocas palabras, pero la tecnología nos permite contaminar menos, disminuir trabajos pesados y poder orientar a la humanidad hacia actividades menos engorrosas que reparar una maquinaria gigante cuando puedes repararla desde el programa operativo o desde un panel 100 veces más pequeño sin arriesgarte a un accidente. Esto para mí incluye el proceso de corriente eléctrica, industrial, la corriente alterna, tecnología, motivo por lo el cual Nikola Tesla fue silenciado pero no asesinado, ya que desarrolló lo que nadie había desarrollado, pero la economía americana se encontraba en pleno crecimiento comercial que se potenciaría con la Primera Guerra Mundial, llegando a controlar más del 50% de los suministros eléctricos al terminar la Segunda Guerra Mundial, y aparte pasaría por la crisis del 29. Legalización de drogas y pornografía como arte. A medida que pasan los años el uso de drogas está siendo exigido como parte de la libertad individual y en un mundo que promete libertad para el pueblo estas cosas que provocan daño de acuerdo al libre albedrío son parte de las tentaciones que cada individuo tiene como tarea vencer para crecer o mantenerlas para autodestruirse, y si hay como pasó con el alcohol, las grasas con sal y el tabaco, que son drogas legales. La pornografía es perder el miedo a la naturalidad humana. La vergüenza es causada literalmente por el conocimiento y la tentación del enemigo interior, pero dado que a los niños se les enseña de este modo oculto terminan aprendiendo de sexualidad como los animales mediante la experiencia, pues nadie desea hablar abiertamente con ellos, pero las nuevas generaciones lo entienden y cada vez los más jóvenes tienen más rápido acceso a ella, creándose que se ha aceptado poco a poco. Muertes en masa causadas por el comunismo. Ya sea por imposición o por defensa, esto es posible si ocurre una tercera guerra mundial, y ocurrió durante todo el proceso desde la Revolución Rusa hasta pasado la Segunda Guerra Mundial mediante la KGB con sus sistemas de torturas, y se rumorea que en China aún continúan. Supresión del desarrollo. Así como pasó con Tesla, ellos seleccionarán los experimentos, conocimientos, hallazgos, teorías, obras, músicos, películas, gobierno, etc. Que el pueblo, el tercer estado, la masa crítica de gente tendrá acceso a saber hasta que ellos estimen convenientes para mantener el equilibrio de las energías en la Tierra, impidiendo que la luz gane para mantener sus beneficios terrenales transmitidos en generaciones o gane la oscuridad, provocando que nos autodestruyamos como ha pasado antiguamente en otras civilizaciones perdidas y narrada con la historia de Noé. Reducción de la población. Muchos han hablado sobre este tema relacionándolo a la pandemia que nos azota a nivel mundial. Pero estadísticas dicen que aún existen mayor natalidad que fallecimientos, por ende aún continuamos en aumento y dudo que el grupo que está moviendo esto se les haya escapado ese detalle. Pero resalto lo siguiente, afecta a la tercera edad, por lo cual al fallecer desaparecen millones de pesos/dólares de jubilación buscando equilibrio económico durante la crisis. Los niños son portadores pero no les afecta como a los adultos y existen millones de parejas encerradas por meses, así como todo experimento en animales. Sabemos que la tasa de natalidad explotará en 10 meses a 12 meses más y se suma a la reunión solicitada por el Papa en septiembre del 2019 para los líderes mundiales. Para hablar sobre el nuevo sistema de educación para las nuevas generaciones, vídeo lo puedes ver en canal de YouTube del Vaticano News.
La reducción de la población como nos hacen ver es el extremo que la conspiración nos ha hecho ver por la interpretación de las palabras reducción, pero luego de la reducción puedes producir y por ende sería una renovación de la población. Debilitar a la masa. Este propósito va dirigido a la mente de las personas directamente mediante la exposición a sonidos que causan vibraciones en nosotros, los huesitos del oído, creando impulsos eléctricos en nuestro cerebro, neuronas, que finalmente causan una sensación en nosotros y una carga energética hacia otros. Esto lo hacen por medio de la música, el arte, el cine, la cultura, etc. Creando modas para los más jóvenes en cada generación buscando que se rebelen al famoso status quo, la situación actual del momento en área económica, política, social o cultural, con el fin de que la masa no se dé cuenta de que ellos causarían su intento de revolución separándole en dos bandos principales en cada país sabiendo que la opresión violenta provocaría revueltas y que eso podría ser peligroso de dominar dando paso perfecto a un argumento para encerrar a las personas y crear el paso anterior. Provocar crisis nacionales, dado que por el excesivo mal uso del capitalismo causado deudas excesivas, el socialismo siendo un pensamiento liberal en manos de pocos con fe que no sea utilizado con fines egoístas, y el comunismo transformándose en una pseudo-religión con fe en los ciudadanos y el gobernante, no se podía crear solo un problema y nada más pues lo seguirían viendo como un problema individual por lo cual se crearon crisis de diferentes formas adaptadas a cada nación, como polaridad a la filosofía de Voltaire, para que un golpe de Estado, una revolución o la democracia les salvara de acuerdo a lo que cada pueblo eligiera para sí mismos. Pero ahora estábamos nuevamente en esta etapa en varios países y la solución escapa a los gobiernos, monarquías o sistemas administrativo de cada país por ende deberá llegar quien entregará la solución para usarse como un de los muchos argumentos de unificación global. Apoyo a nuevos cultos. Cuando estudias la historia de esta forma ves que en ella la estrategia para ocultarse que utilizaron cambiándose nombres y formas de ir explicando este conocimiento mediándolos internamente con grados, postgrados, títulos y jerarquías, por lo cual crear y apoyar las diferentes formas de expresar una deidad única sin importar a qué mesías o profetas pusieran o mezcla cultural se haga sería una forma más de adaptar la comprensión de la creencia de un solo Dios sea científico, esotérico, naturista o en fe pura. Apoyar la expansión cristiana. La religión protestante tiene sus raíces en exponer la verdad y manipulación de la Iglesia católica en el pasado por lo cual se necesitaba la aceptación pública de estos hechos, pero podría provocar la pérdida de la fe en la Biblia y en Jesús como maestro iluminado por lo cual los protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, cristianos, mormones, etc., serían clave en su expansión y en la diversidad de formas de interpretar la Biblia. Difundir otras religiones y pensamientos, principalmente se suma a las dos anteriores para entregar el conocimiento a muchos sobre la existencia de otras formas de decir y manifestar esta verdad sumando culturas orientales basadas en el taoísmo, confucianismo, budismo, las africanas enfocadas en la naturaleza, las religiones supuestamente muertas como la egipcia con el dios Sol representado en la Iglesia católica para asimilar la cultura romana y egipcia de la época y por supuesto las de las civilizaciones ocultadas como la maya, inca, azteca, sumeria, nórdicos, celtas, etc. Con el fin de entregar formas antiguas de decir lo mismo y facilitar el rastro de la transformación de este sencillo hecho. Difundir el libre estudio de la religión, sencillamente el desarrollo y motivación al estudio de la teología mediante la subvención a través de algunas iglesias principalmente cristianas o protestantes. Crash económico. Para crear un enemigo en común invisible pero aceptado por todo fue el dinero y como tal se debe aprender a manejar con cuidado y sabiduría. Todas las culturas, hasta que se perdió en la historia, la usura era considerada pecado o extorsión. La usura es definida por cobros excesivos o abusadores realizado por prestamistas o banqueros por la necesidad de quien lo solicita, pero dado que la palabra por medio de ideas bancarias se cambió por intereses y se paga sutilmente junto a la cuota del capital prestado podrían cobrar grandes sumas de dinero que te esclavizan por años y como analizaremos un poco más adelante el dólar fue clave en este proceso. Control de Estados Unidos. Con esta meta podría asumirse rápidamente que no tienen el control y como mencioné antes Trump es una referencia a esta posibilidad y cuando se vea la pirámide general de este sistema se le ve fuera del control de ellos. Pero hace mucho los presidentes de Estados Unidos son miembros de la masonería, ¿notarías la diferencia entre masones e Illuminati? Trump es miembro de la masonería. ¿Y si no, a qué grupo representa? Se encuentra solo contra ellos.
Realmente este punto deja muchas preguntas por responder que solo serán contestadas al ver lo que está ocurriendo desde redes sociales de ciudadanos, medio de comunicación, noticiarías y escuchar detenidamente a los políticos, pues lo dicen abiertamente, pero como la mayoría no tiene estos enlaces y conocimientos unificados de la historia, es difícil de creer o de asimilar cuando hablar de la élite, el nuevo orden mundial e incluso en esta época políticos quejándose de la farsa que están creando por escandalizar la situación actual sin desmerecer la realidad del virus. Crear organizaciones mundiales que ayuden a los pequeños y medianos empresarios, dado que sin importar si gana la filosofía comunista, capitalista o se cree una nueva, la tendencia es que las personas deseen independizarse y cuando vean que al ser un buen servidor de su barrio, utilizando tecnología como el Internet y sin dejar de pensar a nivel global, los resultados podrían expandirse en un par de años, pero algo tan sencillo necesita ser desglosado y para ello se crean agrupaciones que guíen, orienten y promuevan. Infiltrarse en todos los gobiernos. En las portadas de la revista The Economist durante muchos años estuvieron publicando en sus portadas rostros políticos con el argumento de su repercusión en la economía mundial. La portada representa una proyección según la revista, pero que al pasar los años comenzaron a ser demasiado asertivas al punto de ser predictivas, creando que muchos conspiranoicas dijeran que la élite estaba mostrando el plan que tenían preparado. Personalmente creo que no mostraban el futuro exactamente por ese motivo, no todas se cumplían, sino más bien nos mostraban el desarrollo del plan entregando algunas pistas sobre hitos y fechas incluso incrustadas al estilo Leonardo da Vinci. Provocada que solo quienes tuvieran el conocimiento pudiera descifrarlo y entre más profundo o alto el grado más cosas pudieras comprender. A esto se le suma que los propietarios del 50% de esta revista es la editorial Pearson plc, que a su vez el 50% de ella es perteneciente a Economist Group, quienes imprimen la revista creando comercialmente, que no está bajo el control directo, pero sí tienen mayoría mediante la influencia indirecta. Uno de los principales propietarios de la revista es la familia Rothschild, la cual es una de las familias económicas más poderosas del mundo. Que por la revista se define como un producto del liberalismo de Adam Smith y David Hume. Crear terrorismo, tiene como fin fomentar el miedo y crear guerras cuando se necesite. Así como antiguamente se podían crear rumores, hoy se necesitan hechos para no ser criticado por los otros gobiernos y tus mismos ciudadanos. Tomar el control educativo. El medio más grande de control de esto es el Vaticano, específicamente el Papa, y como comenté anteriormente, él se encuentra muy preocupado de organizar este tema a nivel mundial. Teniendo conocimiento de estos puntos de enfoque de la sociedad y el breve listado de miembros oficiales extraídos de las mismas páginas web de las logias masónicas del capítulo anterior, veremos cómo a contar de 1800 DC hasta 1990 DC se organizan las piezas para como si fuera una figura hecha con dominó y que se echará a andar la primera pieza esperando ver qué figura se forma según la libre elección de las personas ciudadanas de cada país, pero que serán expuesta a conocimientos diversos. Para crear opiniones diversas y guiar con información educativa limitada para separar al estudiante del aprendiz de forma natural y libre de acuerdo a su nivel de deseo de seguir investigando.